Esta historia en realidad trata de cómo los tiranos logran controlar a la gente a través del miedo y la manipulación. En esta película se muestran muchas de las tácticas que los dictadores usan para mantener a la gente oprimida. Quizás esto te recuerde a algún personaje que ha estado o está en el poder, ya que tiene muchas similitudes con la vida real. Después de ver este video te darás cuenta que muchas veces el poder de los opresores es tan solo una ilusión. Una gran colonia de hormigas vive de recolectar semillas y frutas. Un trabajador llamado Flick intenta hacer la recolección más rápida inventando nuevos dispositivos, pero al probar su último invento, accidentalmente golpea en la cara a la princesa Ata. Flick se apresura a disculparse, aunque la princesa, preocupada por la inminente visita de los saltamontes que vienen a recoger su parte de comida, ignora su disculpa y rechaza la idea del nuevo recolector de granos. Intentando convencer a la princesa de que es un buen inventor, Flick crea un telescopio para que ella vea la recolección de lejos. Sin embargo, los ancianos lo interrumpen y arrojan el telescopio diciéndole que vuelva al trabajo y que las cosechas siempre se han hecho a mano. Flick, muy frustrado, se retira hacia los arbustos. La princesa Dot, la hermana menor de Ata, va tras él para devolverle su telescopio y le confiesa que admira sus inventos. Flick, desanimado, piensa que nunca logrará algo importante. Dot se siente igual, pues siendo tan joven aún no puede volar. Flick la consuela diciéndole que ser pequeño es como ser una semilla, solo necesita tiempo para crecer. De repente suena la alarma de los saltamontes y todas las hormigas corren hacia el hormiguero en pánico. Mientras intentan esconderse, el invento de Flick se atora en una hoja y lo retrasa. A pesar de esto, logra llegar a tiempo y coloca el aparato junto a la comida que los saltamontes se llevarán. Pero por desgracia, la comida se cae al agua. Al ver el desastre que ha causado, Flick corre al hormiguero. Los saltamontes pronto preguntan por la comida y todos sospechan de Flick. Sin oportunidad de explicarse, los saltamontes irrumpen causando pánico. Hopper, el líder, camina en silencio mientras las hormigas se alejan asustadas. Luego, alza la voz y pregunta por su comida. Cuando la princesa intenta culpar a Flick, Hopper la ignora y les dice que el sol crece la comida, las hormigas la recogen y los saltamontes la comen. En ese momento, Molt, el torpe hermano menor de Hopper, interrumpe para agregar que los pájaros comen a los saltamontes, mencionando el pájaro que casi devora a Hopper. Enfadado, Hopper le advierte a Molt que solo por promesa a su madre no lo ha destruido. Luego, Hopper exige que las hormigas junten más comida antes de la temporada de lluvias. Cuando la reina pide misericordia por no tener reservas, Hopper llama a Thumper, un saltamontes intimidante, y advierte que si no entregan las semillas, habrá consecuencias graves. Hopper es claramente un tirano. Su forma de actuar recuerdan a muchos dictadores y líderes autoritarios de la historia. Pero ¿qué hace que Hopper sea un tirano tan efectivo? La táctica principal de Hopper para controlar a las hormigas es la intimidación y el miedo. Esto se vio claro cuando apareció. Cuando Hopper entró al túnel para saber por qué la ofrenda de comida no estaba lista, no reaccionó de inmediato. Caminó lentamente entre las hormigas, sin decir nada al principio. ¿Por qué? Porque era la primera vez que la ofrenda no estaba completa. Y Hopper quería comprobar algo. ¿Todavía le tienen miedo? ¿Siguen obedeciéndolo sin cuestionarlo? Y una vez que confirmó que el miedo seguía igual, entonces procedió a elevar su voz para exigir la ofrenda y les recordó las consecuencias de no cumplir, mostrando a Thumper, su secuaz más temible y desquiciado. Este momento nos dice mucho sobre su estrategia. Su poder no se basa en la violencia directa, sino en la amenaza constante que mantiene sobre las hormigas. Ahora, lo que Hopper está haciendo al mostrar a Thumper para hacer que las hormigas le obedezcan es lo que llamamos refuerzo negativo en psicología. Esto significa que eliminas una consecuencia negativa cuando alguien hace lo que quieres para que sea más probable que repita ese comportamiento en el futuro. Funciona así: si haces lo que te piden, evitas una consecuencia negativa, y eso refuerza tu deseo de hacerlo de nuevo para no enfrentarte a esa situación desagradable. Aquí las hormigas saben que si obedecen y cumplen con la tarea de la cosecha, no tendrán que enfrentarse a Thumper. Esta forma de control es muy efectiva porque no tiene que aplicarse todo el tiempo. Las hormigas ya están condicionadas a obedecer simplemente para evitar problemas. Al ver a Thumper, Dot se asusta. Hopper la atrapa y la acerca a Thumper, lo que provoca que Flick intervenga gritando para que la suelte. Pero esto solo enfurece más a Hopper, quien entonces exige el doble de semillas antes de que caiga la última hoja de la temporada. Tras dar su ultimátum, los invasores se retiran y las hormigas empiezan a juzgar a Flick. Durante la deliberación, Flick sugiere buscar insectos más grandes para luchar contra Hopper y su grupo. Todos creen que la idea es inútil, pero cuando Flick se ofrece como voluntario para la misión, aceptan con la esperanza de que su ausencia les permita trabajar tranquilos. Hasta ahora las amenazas de Hopper habían sido suficientes para mantener a las hormigas totalmente controladas, hasta que Flick lo desafió. Ninguna hormiga lo había hecho antes y Hopper no puede permitirlo. Los tiranos no toleran la oposición porque saben que si alguien se atreve a desafiar el sistema, ese acto de valentía puede contagiarse. Hopper entiende perfectamente que si las hormigas ven a Flick enfrentarlo sin consecuencias, podrían animarse a hacer lo mismo. Y en ese momento su control se desmoronaría. Entonces usó otra técnica efectiva para mantener el control: el castigo. Decidió que las hormigas tenían que recoger el doble de comida. En psicología, esto se llama castigo positivo. Positivo no significa que sea bueno, sino que se refiere a
añadir algo, en este caso una consecuencia desagradable después de que alguien actúa de manera indeseada para hacer menos probable que esa acción se repita. En la vida real vemos ejemplos de castigos positivos por todos lados, cuando un maestro amenaza con poner más tarea para evitar mal comportamiento en clase, o cuando figuras tiránicas censuran o encarcelan a quienes los critican. También es interesante notar que Hopper castigó a todo el grupo por el error de uno solo. Esto funciona muy bien porque hace que el grupo se vuelva contra la persona que causó el problema, aislando a esa persona y debilitando su influencia, lo que evita que otros intenten lo mismo por miedo a ser también rechazados. Es una forma de control muy efectiva porque hace que la comunidad se convierta en su propio vigilante. Ya no es solo Hopper quien controla, sino que las mismas hormigas vigilan y castigan a quienes amenazan con alterar la estabilidad impuesta. Y así vemos cómo la comunidad rechazó a Flick y prefirió que se alejara para que los dejara trabajar en paz. Mientras Flick parte, un grupo de insectos de circo da un espectáculo. Sin embargo, cuando la viuda negra Rosie hiera un escarabajo rinoceronte llamado Dim, la audiencia descubre que Dim es un cobarde y abandona el show. Mientras la audiencia se va, Pete la pulga, gerente del circo, convoca en su camerino a sus payasos principales: Ramin, un insecto palo; Francis, una mariquita; y Strudel, una oruga verde gigante, para intentar mantener al público. Aunque son los más graciosos del grupo, no logran hacer reír a nadie. Durante la actuación, una mosca empieza a coquetear con Francis, creyendo que es una hembra, lo que lo enfada mucho. Francis explota y la insulta. Pete trata de calmar las cosas llamando a Gypsy, una mariposa, y Manny, una mantis religiosa, para que hagan trucos de magia. Pero cuando una mosca del público insulta a Manny, él se retira enfadado del escenario. Aburridos por otro acto fallido, las moscas deciden irse. Pero Pete detiene su salida anunciando un truco peligroso con fuego. Planea encender un líquido de fósforos que activará una trampa para moscas con líquido inflamable. Involucra a los hermanos Mosca, que serán lanzados por Dim justo cuando el tiempo se agote. Rosie deberá tejer una red de seguridad en menos de 15 segundos. Para aumentar el suspenso, Pete pide que todos se venden los ojos, capturando la atención de todos una vez más. El acto va a comenzar cuando, mientras se atan las vendas, los gemelos pelean y uno suelta el primer fósforo. Rosie, creyendo que es la señal, lanza el proyectil golpeando a Pete y lanzándolo hacia una hoja con líquido inflamable. Atrapado y con el fuego cerca, Pete lucha por liberarse y al hacerlo cae en una trampa para moscas que explota y lo deja quemado en el escenario. Todos los artistas son despedidos. Mientras tanto, Flick busca a los guerreros que salvarán su hormiguero y llega a un bar donde ve al camarero echar a unos alborotadores. Concluye que es un buen lugar para buscar ayuda. Al entrar, se siente intimidado por los numerosos insectos peligrosos. En una esquina, los insectos del circo ahogan sus penas. Las moscas del bar, viendo a la mariquita Francis, deciden confrontarlo de nuevo, acompañadas de un amigo enorme. Superado en número, Francis opta por callar y aceptar las provocaciones. Pero al ver que no se detendrán, pide ayuda a Ramin y Strudel, quienes fingen ser caballeros y logran hacer retroceder a todos. Pero cuando descubren que la espada de Francis es solo un palo, uno de ellos agarra a Ramin y amenaza al grupo. Sin embargo, dado a que el bar es una vieja lata oxidada, el peso concentrado hace que comience a rodar hasta destruirse por completo. Tras el incidente, Flick corre hacia la lata y encuentra a los artistas ilesos, mientras los demás están inconscientes, lo que lo lleva a creer que son super guerreros. Emocionado, les dice que ha estado buscando a alguien con sus habilidades, lo que hace que los insectos piensen que es un cazatalentos y aceptan unirse a él hacia el hormiguero. Cuando Flick decidió ir a buscar ayuda para protegerse de los saltamontes, comenzamos a ver que las estrategias de Hopper también tienen sus fallas. Las hormigas pueden estar asustadas y hacer lo que se les dice, pero cada vez que se les exige más, también crece su resentimiento. Y ahí es donde Hopper se equivoca gravemente. No se está dando cuenta de que al seguir oprimiéndolas y castigándolas sin parar, está creando las condiciones para que, en algún momento, las hormigas digan basta. Este es el problema principal del castigo e intimidación como forma de control. Funciona solo mientras el miedo sea más fuerte que las ganas de ser libre. Pero cuando esto cambia, el control se pierde muy rápido. Mientras tanto, en la colonia, las hormigas están exhaustas de cargar semillas y aún no han reunido suficiente comida para el verano. Los niños apuestan si Flick volverá vivo. De pronto, Flick aparece en el horizonte con los supuestos guerreros. Las hormigas, pensando que es un ataque de saltamontes, huyen asustadas. Al ver que todos se esconden, Flick se sube a Dim y anuncia a gritos que ha vuelto con la ayuda prometida, impresionando a todos con la apariencia intimidante de los visitantes. Al ver que ha cumplido su misión, la reina va a felicitarlo y pronto llega la princesa Atta. A diferencia de su madre, Atta tiene miedo y opina que no deberían enfrentarse a los saltamontes. Francis, la mariquita, nota su miedo y promete dar un espectáculo inolvidable cuando lleguen los saltamontes, lo que todos interpretan como un discurso de batalla. Con la noticia, la colonia organiza una ceremonia donde los niños muestran un dibujo de los supuestos guerreros luchando contra los saltamontes, con Strudel representado de forma dramática y
cortado por la mitad, dejándolo pálido de miedo. Luego los niños representan una obra sobre la batalla, haciendo que los artistas se den cuenta de que realmente fueron contratados para luchar. Impactados, Francis sugiere que deberían irse cuanto antes. Pero antes de que puedan irse, Atta da un discurso agradeciendo a los visitantes por su ayuda. Al terminar, le da el megáfono a Flick, pero mientras habla, Rosie lo interrumpe y le revela que son artistas de circo, dejándolo atónito. Flick, en pánico, corta su discurso y corre a enfrentarlos, descubriendo que ellos pensaban que era un cazatalentos y deciden irse. Al verlos marchar, Flick les pide que esperen para pensar en un plan y evitar contar la verdad. Les explica que si se sabe, será recordado como un fracaso. A pesar de su súplica, ellos se niegan a ayudar y Flick pide a Dim que lo aplaste para evitar dar explicaciones. Justo entonces, Atta llega queriendo unirse, pero Flick le dice que es una reunión secreta y trata de detenerla mientras los artistas se alejan, y él tiene que seguirlos colgado de Ramin. Agotado por el peso, Francis aterriza para que Flick baje. Apenas tocan suelo, Flick ve un nido de pájaros. Cuando el ave aparece repentinamente, todos se echan a correr. Mientras tanto, Dot intenta volar hacia Flick usando un diente de león, pero pierde el control y también es atacada por el pájaro. Al caer, Francis vuela y la atrapa, pero al aterrizar, unas rocas le caen encima, hiriéndolo. El ave sigue persiguiéndolos. Ramin y Strudel intentan distraer al pájaro, mientras Flick y los otros van en ayuda de Francis. Tras salvar a la mariquita, Strudel queda atrapado en unas grietas y casi es devorado hasta que Gypsy lo rescata con sus alas. Mientras el pájaro va tras la mariposa, Dim y Rosie ayudan a las hormigas a escapar con telarañas. Pero Francis corta las telarañas con su caparazón y las hormigas casi caen al abismo. El pájaro oye sus gritos y decide perseguir a Flick y Dot, que están más expuestos. Justo a tiempo, Dim sube la pendiente y pone a todos a salvo entre ramas espinosas. Con todos seguros, las hormigas aplauden al grupo de circo, que recibe su primera ovación, y deciden quedarse en la colonia. Mientras Francis se recupera, Atta visita a Flick y elogia su valentía. Después, ella le confiesa a Flick que cree que los demás piensan que no está a la altura de su puesto. Siente que solo esperan que meta la pata. Se disculpa con él por haberlo tratado mal antes y le expresa admiración por su valiente rescate, mencionando que pocos bichos se enfrentan a un pájaro y que incluso Hopper les teme. Al oír esto, a Flick se le ocurre una idea. Propone a los artistas construir un pájaro falso para ahuyentar a los invasores, permitiéndoles seguir fingiendo ser guerreros sin que se descubra su error. Los artistas, disfrutando de su fama como héroes, aceptan. Flick comparte la idea con toda la colonia y juntos comienzan a construir un pájaro gigante con ramas, hojas secas y corteza. Tras días de trabajo, terminan el pájaro y lo esconden en un tronco donde esperará hasta que lleguen los saltamontes. Mientras tanto, los saltamontes están en su escondite, disfrutando y bebiendo a costa de otros insectos. Algunos saltamontes no quieren volver a la isla por el riesgo de lluvias y porque ya tienen suficiente comida. Sin embargo, no se atreven a decírselo directamente a Hopper, así que le piden a Molt que hable con él. Está claro que los saltamontes siguen a Hopper más por miedo a represalias que por voluntad propia. Molt va con su hermano, pero cuando Hopper lo presiona, Molt admite que la idea fue de otros saltamontes. Hopper baja y frente a todos deja caer cientos de granos sobre los saltamontes que no querían volver al hormiguero. Luego les advierte a los demás que Flick lo desafió. Les dice que si dejan que una hormiga los enfrente, otras podrían seguir su ejemplo, y dado que por cada saltamontes hay 100 hormigas, podrían tener problemas. Aclara que no quiere volver por la comida, sino para mantener el control sobre las hormigas. Pregunta quién lo acompañará y los saltamontes, sin mucha opción, deciden ir con él al hormiguero. Esta escena nos mostró algo muy importante. El control de Hopper no es tan fuerte como parece y él lo sabe. La gran ironía de figuras como Hopper, que usan el miedo y la intimidación para dominar, es que en realidad son ellos quienes más miedo tienen. Hopper sabe que su poder es limitado y que cualquier muestra de debilidad podría ser el principio de su caída. Sabe que las hormigas podrían tumbarlo fácilmente si trabajaran juntas. Por eso su poder se sostiene de manipular cómo lo perciben las hormigas. Lo que lo hace tan poderoso no es su tamaño, sino la manera en que controla mentalmente a las hormigas para mantenerlas asustadas y sumisas. Y así comprendemos que su poder es solo una ilusión que depende de que las hormigas crean que él no puede ser vencido. Si ellas siguen pensando que es invencible, seguirán obedeciéndole. Este tipo de estrategias no resultan familiares, ¿no? Las vemos en la vida real con líderes que se aferran al poder no porque sean invencibles, sino porque han logrado que quienes los rodean lo crean. Esto también explica por qué Hopper detesta tanto a su hermano Molt. Las acciones tontas de su hermano ponen en riesgo su imagen de fuerza. Cuando Molt contó delante de todos que Hopper casi fue comido por un pájaro en el pasado, sugirió que Hopper era vulnerable. Hopper se enfadó mucho por eso, porque esa historia podría hacer que las hormigas empezaran a dudar de su poder. Es interesante ver que Hopper también usa sus tácticas de control con sus saltamontes. Cuando descubrió que algunos saltamontes no estaban de acuerdo con sus planes, sabía que no podía permitir que esas ideas se extendieran y pusieran en duda su autoridad. Si los saltamontes llegaran a ver que su poder es una ilusión, lo abandonarían. Y entonces aplica las mismas tácticas que con las hormigas. Castiga rápidamente a los saltamontes que cuestionaron sus órdenes, y este castigo sirve como una advertencia dura para los demás, y este miedo es lo que los mantiene siguiéndolo. Y esto es algo que también vemos en la vida
vida real. Los tiranos a menudo están rodeados de personas que no los apoyan realmente, pero que tampoco se atreven a rebelarse porque saben que el precio de la insubordinación es demasiado alto. Pero la estrategia de Hopper tiene un límite, y ese límite es la verdad. Es solo cuestión de tiempo antes de que las hormigas, o incluso sus propios aliados, se den cuenta de que Hopper no tiene el poder que siempre les hizo creer. Mientras tanto, las hormigas organizan una fiesta para celebrar el regreso de Flick y los supuestos guerreros. Sin embargo, durante la celebración, un vigía detecta peligro y activa la alarma ante la llegada de los saltamontes. La colonia se alista para defenderse, pero descubren que el supuesto enemigo es PT, quien llega buscando a sus artistas. Intentando escabullirse, el grupo de artistas se esconde bajo una hoja, pero son descubiertos por las luciérnagas y deben mostrarse. PT los encuentra y les anuncia que el truco con las cerillas fue un éxito y que desea volver a contratarlos. Las hormigas se dan cuenta de que los supuestos guerreros son solo artistas de circo. Un anciano, furioso, dice que todo el plan defensivo fue creado por payasos, y Francis revela que Flick estuvo detrás de todo. Esto hace que la colonia se vuelva contra él. La reina, indignada, cancela el plan y expulsa al grupo de circo, instando a todos a recolectar semillas rápidamente. Cuando Flick insiste en usar el pájaro para protegerse, la reina lo rechaza y Atta lo expulsa de la colonia, prohibiéndole regresar. En ese momento, los saltamontes se acercan al hormiguero. Con poco tiempo para la recolección, las hormigas apenas han reunido una pequeña parte de lo necesario. Atta entra en pánico mientras Hopper llega y exige que recolecten hasta la última semilla de la isla. Los saltamontes rodean a las hormigas que intentan huir. Dot y los exploradores se refugian en un árbol. Desde allí escuchan a dos saltamontes hablar sobre el plan de Hopper de acabar con la reina después de recolectar las semillas. Al saber esto, Dot sale a buscar ayuda y se encuentra con Flick, quien está triste y solo tras ser expulsado de la colonia. Dot le explica el plan de Hopper y le pide que los ayude. Aunque Flick se siente un fracasado y se niega al principio, los artistas del circo lo animan recordándole las buenas acciones que ha hecho, como darles un propósito. Por la insistencia de Dot, Flick accede a ayudar. Cuando anochece, los artistas del circo vuelven al hormiguero para distraer a los saltamontes con una actuación. Pero Hopper no está impresionado y manda a sus secuaces a eliminar al grupo. En el alboroto, Dim, el escarabajo gigante, activa por error el cañón que lanza a los gemelos, quienes empiezan a pelear, divirtiendo a Hopper y ganando permiso para su espectáculo. Con el visto bueno de los saltamontes, los artistas inician su acto. Mientras, Dot y los exploradores suben al árbol con Flick hacia el pájaro falso que han creado. Abajo, Manny toma el escenario y propone un truco de magia con la reina, quien desaparece de una caja y es reemplazada por Gypsy, la mariposa. Pero Hopper sospecha y pregunta por la reina. Mientras Gypsy y Manny distraen a los saltamontes, Dim carga a la reina en su caparazón. Los saltamontes notan el engaño y la mariposa da la señal para que los exploradores suelten el pájaro falso. Al caer el enorme pájaro del árbol, los saltamontes se asustan pensando que es un depredador real. Las hormigas fingen estar heridas para aumentar la confusión y los saltamontes huyen aterrorizados. Hopper sospecha que algo está mal. PT trata de quemar el pájaro falso con una cerilla y pronto se enciende. Para evitar un incendio, Flick corta el cable que sostiene al pájaro, que cae al suelo. En la confusión, Hopper captura a Dot como rehén y exige saber quién ideó el plan. Flick se adelanta, asumiendo la responsabilidad para proteger a Dot. Esto enfurece a Hopper, quien ordena a Thumper atacar a Flick. Thumper golpea a Flick con fuerza y luego Hopper interviene. Les dice a las hormigas que aprendan la lección. Las ideas son peligrosas y ellas solo deben servir a los saltamontes. Flick, aunque lastimado, le responde que los saltamontes realmente dependen de las hormigas para vivir, lo que los hace más débiles. Hopper se queda en silencio un momento y después se dispone a acabar con Flick. Pero inspiradas por Flick, las hormigas deciden actuar. Atta anuncia que recolectarán comida solo para las hormigas y entonces toda la colonia se une para atacar a los saltamontes, quienes huyen espantados. Flick se dio cuenta de algo que las otras hormigas habían ignorado. Los saltamontes realmente dependían de las hormigas para sobrevivir. Todo el control de Hopper estaba basado en mantener esta verdad escondida. Y cuando Flick la verbalizó, rompió esa ilusión. En ese momento, todo lo que Hopper había construido empezó a caerse. Ahora las hormigas ven la verdad detrás de la fachada y ya no le tienen miedo como antes. Se ha plantado la semilla de la rebelión y Hopper ha perdido el control mental, que era lo que realmente le daba poder sobre las hormigas. El poder de un tirano es tan fuerte como la creencia de las personas en su poder. Una vez que esa creencia se desmorona, el tirano pierde todo. Pero Hopper no solo perdió el control sobre las hormigas, sino también sobre sus propios aliados saltamontes. Ellos lo abandonaron cuando vieron que nunca tuvo el poder y control que decía tener y que sus mayores miedos se habían vuelto realidad. De pronto empieza a llover fuerte. Hopper aprovecha y captura a Flick, arrastrándolo lejos mientras intenta escapar. Atta alcanza a Hopper y libera a Flick, quien los guía a un lugar específico. Hopper los atrapa y justo cuando parece que va a ganar, el pájaro que antes casi atrapa a Dot escucha el ruido y aparece. Flick había planeado esto. Hopper, creyendo que es otro truco, se burla hasta que el pájaro real
emite un chillido. Hopper intenta huir, pero el ave lo atrapa fácilmente y lo lleva a su nido para alimentar a sus crías. Bolt, el hermano de Hopper, se une a los artistas y deciden volver al circo con PT. Antes de irse, se despiden y la colonia aplaude a Flick. Atta es coronada reina. Con todo en orden, Dim carga la caravana hacia el próximo espectáculo. Al partir, Ramin nota que falta Strudel y lo encuentra saliendo de un capullo convertido en mariposa, cumpliendo su sueño. El miedo había cegado tanto tiempo a las hormigas que no veían que unidas podían cambiar las cosas. El poder de un individuo o un grupo pequeño solo puede mantenerse si aquellos que son oprimidos siguen divididos, aislados y asustados. No deberíamos tener miedo de quienes nos gobiernan. Ellos deberían tenernos miedo a nosotros. A veces es importante recordar esto. Y esta es la realización a la que llega Flick y la que transmite a las demás hormigas. Y lo interesante es que la verdadera batalla en esta historia no se libra en términos de fuerza física, sino en la mente de las hormigas. Necesitaban ver que siempre tuvieron el poder. La lucha era contra lo que les habían hecho creer, que eran débiles, que no podían vivir sin los saltamontes, que su única opción era someterse. Y darse cuenta de esto era todo lo que necesitaban para recuperar control de sus propias vidas. Este mensaje resuena mucho en la vida real. Las personas oprimidas a menudo tienen más poder del que creen, y el control de un opresor rara vez se basa en verdadera fuerza. Más bien, depende de juegos mentales. Los sistemas de poder que parecen indestructibles suelen caer cuando la gente se une y reconoce su verdadera fuerza. Hemos visto esto suceder muchas veces a lo largo de la historia. Hopper, como muchos tiranos, creía que su poder duraría para siempre porque pensaba que nadie se atrevería a enfrentarlo. Pensaba que manteniendo a todos asustados y bajo presión evitaría cualquier rebelión. Pero en realidad lo que estaba haciendo era enojar cada vez más a aquellos a quienes dominaba, hasta que finalmente alguien no aguantó más. En la vida real muchas personas actúan de manera similar, no solo en la política, sino también en situaciones personales. Saben que no son tan fuertes o importantes, así que intentan hacer sentir a los demás menos que ellos. Pero si nos unimos y luchamos juntos por lo que es justo, nadie puede realmente controlarnos. Al final, con Flick, la película nos muestra que para vencer a este tipo de personas, a veces solo se necesita que alguien tenga el valor de hablar y decir la verdad. Lo que hizo Flick fue abrir los ojos de las hormigas. Les mostró que su verdadera fuerza estaba en ellas mismas, en su unión y en su lucha por la libertad. Esta es la enseñanza más grande de la historia. A veces, para hacer un cambio, solo se necesita que alguien se atreva a desafiar lo establecido, a cuestionar lo que está mal, a enfrentarse a lo que parece imposible y a recordarle a todos que el poder de los que los oprimen es muchas veces solo una ilusión.